Buenas noches. ¿Me pueden escuchar y me pueden ver? Noches, sí, especial. Gracias. ¿Han tenido algún problema con el campus o todo marcha bien? En lo personal todo marcha bien. Ok. ¿Alguien adicional? Recuerden que los portales creo que es la actividad 5 o 6, es como un chat para que ustedes compartan ideas referentes a cualquier tema. Ustedes ingresan, ponen el tema en el cual desean compartir la información y empiezan a desarrollar específicamente ese tema. Entonces, puede ser que haya un tema de otro compañero, si a ustedes les interesa hablar, ya sea para apoyar o para decir que no están de acuerdo con lo expresado, pueden pasar y decirlo, y así es como van desarrollando dicha actividad. O sea, ahí no hay una señal en la cual ustedes sepan que ya está bien o que está mal, solo es explicar específicamente lo que piensan alrededor de X o Y tema referente al primer parcial. ¿Alguna duda o consulta adicional? Noli. Gracias. Entonces, si no hay duda, entonces pasamos a la presentación para ir avanzando con los temas. Lo que vamos a ver hoy específicamente es la atmósfera y los contaminantes que existen en esta. Eh, lo que debemos de saber es que alrededor de la Tierra existe como esa capa de gases. Y esa capa de gases, su principal función es mantener la temperatura en la Tierra en cierto grado, eh, mediante el cual se pueda sostener la vida. Por ejemplo, ¿por qué es imposible tener vida en la Luna? Porque cuando estamos expuestos o cuando hay influencia de los rayos del sol, la temperatura alcanza los 80, 90 grados Celsius. Y cuando está la noche es una temperatura de menos 90 grados. Entonces es un cambio demasiado brusco entre noche y día. Acá no tenemos específicamente ese valor por la atmósfera que está compuesta, que ayuda a mantener en cierta forma los gases que tenemos en esta forma. Entonces, si lo observamos de esta manera, la atmósfera es como una de las principales funciones que tiene el planeta para resguardar la vida y para que se pueda desarrollar lo que observamos ahí. Los principales componentes que se tienen específicamente en la atmósfera es el nitrógeno y oxígeno. Entre ambos es aproximadamente el 99% de su concentración. Mayor concentración de nitrógeno con un 78%, el oxígeno casi un 21% y el resto de elementos es, están componiendo menos del 1%. Eh, la atmósfera está compuesta por estas subcapas, que es la troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y la exósfera. En cada uno de estos elementos hay ciertas cantidades de nitrógeno y oxígeno, pero por ejemplo en la troposfera, que es la primera capa en la cual nosotros estamos, y es específicamente la capa en la cual se desarrollan todas las actividades humanas, eh, es donde básicamente ocurre. Por ejemplo, aún los vuelos que, por ejemplo, van a Europa o así transatlánticos, siempre están volando sobre la troposfera. Es muy raro que un avión, al menos con tripulación, alcance la estratosfera, que es la siguiente capa. Y una coincidencia que tiene la troposfera es que todo lo que sube a esta, tarde o temprano, va a volver a caer. No sé si se observaron últimamente, antes de que empezaran las lluvias, que habían como cierta acumulación de gases o elementos por el estilo, y con la lluvia ya no se ven. Eso es específicamente porque las gotas del agua las trajeron hacia abajo, y es una de las funciones que tiene específicamente la lluvia. La estratosfera, una de sus características o principal característica que tiene es que en esta se encuentra la capa de ozono.
No sé si recuerdan, si vieron este tema en la escuela, en el colegio, pero la capa de ozono tiene la función de evitar de que la radiación ultravioleta llegue hacia nosotros. La radiación ultravioleta, por así decirlo, es como una radiación que todas las estrellas, son capaces de emitir. Y esta radiación, por ejemplo, se utiliza para combatir las células cancerígenas. Eh, y entenderemos que no es algo recomendable para estar, pero por eso existe la capa de ozono. Y algo que ocurre con la capa de ozono es que la temperatura en la estratosfera, en vez de irse reduciendo como en la troposfera, más bien va aumentando. Pero eso es debido a la retención de calor que se tiene con la radiación ultravioleta en dicho lugar. Después tenemos la mesósfera y la termósfera, que son otras capas que están alrededor de estos lugares. Estos se caracterizan por tener bajos valores de oxígeno y de nitrógeno, y básicamente lo que conocemos ya como vida humana ya no es algo muy común alrededor de este lugar. Ahora, ¿qué vamos a reconocer como contaminación atmosférica? Bueno, estos van a ser determinados por estos tres factores: la cantidad de contaminantes. Creo que en la próxima clase vamos a ver cierta concentración de este elemento que estamos mencionando. Lo otro es el espacio que están ocupando. No sé si alguna vez se han fijado, o quizás viajando por carretera cuando hay un incendio o hay una quema específicamente en un lugar, y ven cómo el humo se va radiando o expandiendo alrededor del punto en el cual se está originando. Entonces todo eso se tiene en consideración. Y lo más importante, o lo que deberíamos estar más interesando, es qué mecanismos se pueden utilizar para eliminar esta contaminación del aire. Entonces, ¿cuáles son los principales contaminantes y cuáles son los efectos que pueden tener? Los principales contaminantes se pueden enumerar en estas 8 categorías, y que las vamos a ir viendo en forma detallada a continuación. La primera son las partículas suspendidas, y es generalmente lo que nosotros conocemos como el smog. ¿Y qué es lo que ocurre? Que a veces creemos que en la atmósfera solo hay aire, pero en realidad que no, hay partículas sólidas y partículas líquidas. Lo que pasa es que tienen ciertas condiciones en dichos lugares y sus densidades lo permiten que queden en dicho elemento. Y cuando generalmente inician las lluvias, es que estas tienden a caer alrededor de este punto. Entonces, es bastante común encontrar zonas en la ciudad que tienen específicamente más o menos esta imagen. Creo que esta imagen es de la Ciudad de México. Pero, por ejemplo, creo que fue en el 2023 que hubo una contaminación muy, pero muy severa acá, ¿verdad? Que por varios meses, o no sé si fue el año pasado más bien, pero que varios días del año nada recomendable andar caminando libremente fuera de nuestras casas, ¿verdad? Otro elemento importante son los compuestos orgánicos volátiles. ¿Cuáles son estos? Bueno, muchas veces hay ciertos elementos en la gasolina, por ejemplo, que cuando el motor está trabajando, que no los quema de forma adecuada. Eso básicamente se puede originar en función de estos elementos. Pero también pueden estar asociados con ciertos detergentes o disolventes que utilizamos. Y el principal problema que se tiene con estos compuestos orgánicos volátiles es que causan el ozono contaminante. Ya vamos a ver un poquito más adelante a qué nos referimos cuando decimos ozono contaminante. De ahí tenemos el monóxido de carbono y el óxido de nitrógeno. Estos, sus características son bastante similares. Eh, Esto posteriormente se convierte en lluvia ácida al combinarse con ciertas partículas de hidrógeno que se pueden encontrar en la atmósfera, y pasan de ser un óxido a ser específicamente un ácido. Y pueden causar problemas en nuestras condiciones respiratorias, en los ojos, en la nariz, en la garganta. Y cuando estamos sobreexpuestos a grandes cantidades pueden causar hasta quemaduras en nuestro alrededor. También el azufre, pero esta, a diferencia de los anteriores, creo que tiene una forma de olor que se puede distinguir, pero es sumamente un gas venenoso. Inhalar ciertas cantidades de esta hasta puede llegar a producir la muerte, y los problemas que mencioné anteriormente son bastante comunes en estos casos.
Aquí lo que podemos observar es específicamente es cómo se comporta la lluvia ácida. Generalmente lo que tenemos en este punto, a ver si me logran observar, es que se liberan los óxidos y estos suben. Pero estos óxidos entran en combinación con partículas OH o partículas H, creando de esta forma ácidos. Y estas partículas quedan en la atmósfera, están flotando, y cuando viene la lluvia, lo que hacen, recordamos lo que dije de la troposfera, todo lo que sube vuelve a caer. Entonces se combinan con el agua y caen en forma de ácido, perdón, alrededor de estos lugares. Cuando llamamos ácido, no sé si ustedes recuerdan, no sé si lo vieron en química en sus colegios o no sé si lo están viendo en la universidad, eh, pero es como una forma para distinguir cuánto es un óxido, cuándo es un ácido, y todo está en función del pH. Entonces, generalmente el pH que tienen no es tan reducido, no causa tantos daños, pero sí puede llegar a dañar ciertas estructuras al tener ciertos elementos asociados con este caso particular. Otros contaminantes que pueden observarse en la atmósfera, por ejemplo, son el plomo y otros metales pesados que pueden llegar a dañar tejidos. Y generalmente estos se liberan en forma de las baterías en lugares de desechos y se pueden ir liberando al ambiente de esta forma. El ozono contaminante, ¿a qué nos referimos cuando decimos ozono contaminante? El ozono no es más que tres partículas de oxígeno que están unidas y forman una molécula. Sí. Y como mencionábamos, el ozono impide que la radiación ultravioleta llegue hacia nosotros. Pero cuando el ozono está en la estratosfera, cuando el ozono está ubicado en la troposfera, que es la capa más inferior de la atmósfera, en este lugar lo que empieza a comportarse es como un gas de efecto invernadero, porque empieza a retener el calor y no permite que éste se libere al entorno. Entonces, por eso se dice que el ozono, cuando está en la troposfera, es un contaminante, porque sus efectos colaboran con el cambio climático. Pero cuando está en la estratosfera, que está a una altura superior a unos 50 kilómetros de nuestro entorno, entonces a este punto decimos que ya no se considera contaminante. Entonces son las diferencias que se tienen con el ozono. De las otras sustancias tóxicas, y también tenemos el radón, son ciertas sustancias que pueden irse liberando, que pueden ser consideradas como carcinomas o tener ciertas características de radioactividad. Entonces, en función a esto se están observando diversos valores. Por ejemplo, el benceno es uno de estos que está bastante presente en las pinturas o elementos que son creados a partir del petróleo, también en los medicamentos. Eh, es una forma de volverlos a observar que al estarlos respirando en grandes cantidades puede causar mareo o dolor de cabeza, o puede cambiar los ritmos del corazón que tenemos en estos lugares. eh, y puede llegar a producir, cuando estamos inhalando estos en una concentración bastante elevada, puede llegar a producir la muerte en este entorno. Y el radón es un tipo de gas que se está liberando desde el suelo. Es un material radiactivo que ocurre y, por ejemplo, las casas que tienen como ciertas grietas desde el suelo, son lugares en los cuales se puede observar específicamente dicho elemento. Entonces, una forma para intentar controlar estos casos es tratar de tener la casa ventilada, es tratar de obstruir dichas grietas, o si no es posible todo lo anterior, entonces tratar de verter agua en dicho lugar para evitar de que la liberación de gases por dicho elemento sea algo reducido. También hay otra forma mediante la cual se pueden clasificar a los contaminantes, y esto es en función al punto mediante el cual estos han sido emitidos. Entonces, estos se pueden considerar como contaminación primaria o contaminación secundaria. La contaminación primaria es cuando estamos liberando ciertos óxidos, como el óxido de carbono, el dióxido de carbono, los óxidos de azufre, el monóxido de nitrógeno. Y como había mencionado, estos elementos suben y en la atmósfera interactúan con otras partículas o otras moléculas.
como ser moléculas OH o moléculas H. Entonces, estos óxidos se convierten en ácidos. Y así es como específicamente se crea este tipo de elemento. Bueno, esto es todo lo que hemos explicado anteriormente. Entonces, a raíz de esto, pues, surgieron formas para intentar tener un control sobre lo que se estamos liberando a la atmósfera, tratando de reducir ciertas partículas en función a estos elementos. Y, por ejemplo, uno de estos elementos para controlar esto es reducir las partículas que estamos liberando. Por ejemplo, a través de las chimeneas hay leyes que emiten la cantidad de gases máximas que se pueden liberar. Tratar de reducir las limitaciones en los automóviles. No sé cuántos de ustedes conocen ay, ya se me olvidó. Hay un equipo que va antes del escape de los vehículos, que básicamente ayuda a retener la contaminación que se tienen. Y lo que ocurre muchas veces es que un carro libera mucha de contaminación cuando va circulando, es porque ya le han quitado ese equipo. Entonces, en realidad es algo sumamente necesario, pero que no todas las personas lo observan de esta manera. El control como el ozono, sí es importante ir reduciendo los compuestos volátiles orgánicos para reducir específicamente su valor y también ir reduciendo las sustancias tóxicas que estamos liberando en este caso. ¿Qué es lo que provocan todos estos contaminantes? Provocan la lluvia ácida, el deterioro de la capa de ozono y el calentamiento mundial. Parte de lo que mencionamos son elementos que posteriormente vamos a ver en la próxima clase conocidos como gases de efecto invernadero. Es decir, la atmósfera, como mencionábamos, tiene la función de mantener la temperatura en la Tierra a un valor eh, agradable para la vida. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros tenemos mayor concentración de gases de efecto invernadero, lo que estamos aumentando en la atmósfera es mayor capacidad para retener el calor que se ha generado. Entonces, si estamos aumentando la cantidad de estos gases, estamos aumentando la capacidad de la atmósfera de retener calor. E indirectamente lo que estamos provocando es mayor calor en la Tierra. Y eso es lo que se origina específicamente con este elemento. Sí, Cristian, ¿tenés una consulta? Sí, conforme a lo anterior que usted decía sobre los vehículos, se llama un convertidor catalítico, que lo que hace es retener todas esas partículas contaminantes que el motor desecha en el momento de la combustión o los hidrocarburos que no fueron quemados correctamente. Entonces, este componente utiliza unos, bueno, los materiales internos son platino y paladio, que estos son los que ayudan con una reacción química a detener todas aquellas partículas y que así salga una menor cantidad hacia el exterior. O hay unos que son como de cerámica. Yo me acuerdo de esos, por lo menos esos son los que he conocido. Y como vos decías, efectivamente, en esos lugares tienen como poros. Entonces, cuando el gas va saliendo del motor, pasa por ese lugar y después va a salir por el escape. Pero naturalmente, después de unos 10, 15, hasta 20 años de uso, se tiene que obstruir, ¿verdad? Porque tanto tiempo que he estado trabajando con estos elementos que se obstruyen. Entonces, en ese lugar, lastimosamente, en Honduras, no existe como una ley o una normativa que obligue a los conductores a, cuando se me arruine, poner otro. Entonces, como aquí no hay una ley que lo obligue, entonces generalmente lo que ocurre, y también por los costos que tienen estos equipos, es que el carro anda funcionando, perdón, sin estos elementos. No sé si tenías otra pregunta, Cristian. No, ninguna. Gracias, muy oportuno tu comentario. Entonces aquí mencionamos lo que es la lluvia ácida. Básicamente es como dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno que se están combinando con hidroxilos o vapor de agua y producen específicamente dicho valor. El misma esfera que teníamos anteriormente, se liberan óxido de nitrógeno, óxido de azufre, monóxido de carbono, llegan a la atmósfera en la parte superior, interactúan con hidroxilos o moléculas de agua o partículas de hidrógeno y básicamente estos óxidos se convierten en ácidos y cuando vienen las primeras lluvias, lo que está cayendo es lluvia ácida.
No sé si qué tanta relación tengan ustedes, pero por ejemplo, yo me acuerdo que mi abuela vivía en la zona rural y las primeras lluvias que caían no retenían el agua, pero era básicamente en función a eso, porque las primeras lluvias que caen, eh, lo que viene es específicamente la contaminación. Cuando yo me di cuenta que esto hacía mi abuela es hace un montón de tiempo, probablemente no habían nacido ustedes, pero, o sea, solo para tener el conocimiento que tenían específicamente relacionado a este tema desde aquellos tiempos. Entonces, esta lluvia ácida puede causar problemas en los sistemas acuáticos, puede ralentizar o reducir específicamente el crecimiento de los árboles, porque esta lluvia básicamente reduce la cantidad de calcio y magnesio. Y en las obras públicas, creo que la imagen que está en el centro es bastante común de observarlas, que estos objetos generalmente tienen como esta forma negra, que a veces pensamos que es hollín, pero esto es básicamente producido por el deterioro de la lluvia ácida. Entonces es como una forma para observar si alrededor de dicho punto tenemos mucha de esta hollín o corrupción, que lo que está produciendo, lo que nos está reportando específicamente es la presencia de lluvia ácida. Con el deterioro de la capa de ozono, creo que esto ha sido controlado. Fue una de las alertas que surgieron a principios de los años 90. Probablemente no habían nacido ustedes, pero en aquel tiempo habían dos agujeros de la capa de ozono. Entonces, uno de los principales cambios es que con como se expande el spray, antes estos venían con cloro. No sé si ustedes alguna vez han utilizado un desodorante o algo que tenga un spray, pero lo que está saliendo exactamente no solo es el desodorante, sino que también están saliendo materiales que posibilitan de que el desodorante esté saliendo. Entonces, estos elementos antes eran o tenían muchas partículas de cloro. Y en la actualidad eso se redujo y al menos eso sí está bajo control. ¿Preguntas hasta acá? Si no tienen preguntas, entonces solo terminamos con esta última imagen y es lo que vamos a ver específicamente en la próxima sesión. Y es lo que conocemos como gases de efecto invernadero. No sé si ustedes han escuchado específicamente algo referente al cambio climático, calentamiento global o gases de efecto invernadero. Pero solo para tener cierta idea, estos son los principales gases. El dióxido de carbono, por ejemplo, lo que sale por nuestras narices cada vez que estamos respirando, el dióxido de carbono, representa aproximadamente el 50% de estos gases. El metano, un material que se origina, por ejemplo, los pedos que cada uno de nosotros liberamos cada vez que hemos comido algo por el estilo, tienen gran cantidad de metano. También los animales cuando están en proceso de descomposición liberan metano. Eh, y por ejemplo el biogás, que es como una técnica que se utiliza para aprovechar su energía, tiene gran cantidad de metano. El óxido nitroso o el óxido de nitrógeno también aunque el porcentaje que aparece aquí solo es un 6%, pero en la próxima clase vamos a ver que tiene una cantidad sumamente elevada de representación de dicho elemento. El ozono troposférico, o el ozono cuando se produce a nivel de la troposfera, tiene ese nivel de gases de efecto invernadero. Entonces es algo que debemos de intentar controlar de una manera más oportuna. Y los CFC son los cloruro-fluorocarbonatos. Y esto básicamente es como una combinación de gases que se utilizan para refrigeración. No sé específicamente en sus hogares qué tipo de refrigeración tengan ustedes, pero muchos de los gases que se utilizan como refrigerante tienen la característica de ser gases de efecto invernadero, que tienen una alta tasa de calentamiento global. Entonces, eso en su principio no se había observado, pero, por ejemplo, se descubrió que
debido, por ejemplo, al calentamiento que se tiene, se requiere mayor cantidad de equipos de refrigeración. Y estos equipos de refrigeración, no por el consumo de energía, sino por la liberación de estos gases, pueden representar un aumento en las condiciones del cambio climático que si no se observan de forma oportuna van a ser un problema a futuro. No sé si hay consultas o dudas hasta acá. Si no hay consultas o dudas, entonces quedamos por aquí. Creo que la próxima semana es el examen, ¿verdad? Sí, Sí, Cristian. licenciado. Yo sí tengo una pregunta. No es Ajá, de la clase, sino respecto a unas actividades que están en el campo virtual. Es la ajá, actividad 5 sobre un video de las características del CO2. Del CO2. ajá. Aparece como una plantilla de trabajo, entonces no sé si es que el video que está ahí lo tenemos que hacer como experimento y así tomar, digamos, los datos, o del video tomar los datos conforme a la plantilla. Esa actividad 5 es el laboratorio del parcial. Ahí lo que tenés que hacer Ajá. es, en la plantilla que tenés, ir contestando específicamente con los datos que se van originando en el video. Ok, Completar ok. la tabla y contestar las preguntas y otras cosas que van ahí y es lo que entregas ya como informe. Si, Perfecto. Gracias. si ustedes logran observar, van a poder observar que todas las demás actividades tienen hasta 3 oportunidades de entrega. En esa solo tienen una, pero es específicamente por ese motivo que es ese video. B, que es el laboratorio, perdón. Gracias, Lee. Cheque. Lick, y Entonces, respecto al examen, sí lo tenemos para el 14 de junio. el próximo sábado, ¿verdad? Ok, Eh, sí, 14 de junio para el, sí, Lick, ok. para el sábado. Eso es más que todo para que recuerden, los que no han hecho las actividades, tratar de tenerlas, realizadas hasta el 13, creo que cierran, y estar ya listos para el sábado 14 poder realizar el examen. Entonces, quedamos por aquí por hoy y nos veremos el próximo miércoles. Yo, quizás hoy o mañana les estaría enviando el correo con el video de la grabación para que todos lo tengan disponible. Pase buena noche. Listo, Lick, igualmente. Gracias, Lick. Saludos. Saludos. Gracias, feliz noche. Feliz noche a todos.